justamente tenemos el sol de frente. A tus órdenes cuando decidas. Estamos en condiciones. Arrancamos grabación, Marco, por favor. Compañeras y compañeros de La Fuente, muchas gracias por acompañarnos en esta La Contramañanera de los lunes con la senadora Kenia López Rabadán. Arrancaríamos con una participación de ella y luego daríamos lectura a las preguntas que amablemente nos han hecho llegar. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a quienes siguen esta transmisión a través de las redes sociales y, por supuesto, agradecer sobre todo a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Hoy transmitimos esta mañanera, contramañanera enfrente de la OEA. Sin lugar a dudas, un tema importante el que quiero abordar con ustedes en esta contramañanera. Transmitimos desde Washington, D.C., porque vine a solicitar la intervención de la Organización de los Estados Americanos y de su secretario general, Luis Almagro, en un tema que nos preocupa a los mexicanos, y es la negligencia del gobierno federal en el caso del huracán Otis, que dejó una terrible devastación a su paso por las playas de Guerrero, especialmente en el municipio turístico de Acapulco. El Centro Nacional de Huracanes de aquí, de Estados Unidos, pronosticó el martes 24 de octubre a las 2:48 horas, es decir, 21 horas antes que Otis tocara tierras mexicanas, que iba a ser un huracán muy peligroso. El gobierno mexicano también sabía de estos cambios y sabía que la vida de miles de personas corría peligro, pero no hizo nada, no advirtió a las y los guerrerenses. Lamentablemente, el gobierno de López Obrador dejó en el desamparo a los acapulqueños. Era responsabilidad del gobierno federal generar la información necesaria, usar la cadena nacional de comunicación para decirle a los ciudadanos que se protegieran. Sin embargo, lamentablemente, solo ocupan los medios de comunicación como propaganda política y no para hacer su trabajo. Hacemos desde aquí también un llamado a todo el sistema público de comunicación porque no ocupó toda esa red nacional que tiene para informar a los guerrerenses y a los acapulqueños. El huracán golpeó a Guerrero justo cuando tenemos a los gobiernos más incompetentes de la historia. El gobierno de Acapulco tiene una alcaldesa que no hizo lo que tenía que hacer, no avisó a los acapulqueños, no evacuó, no protegió a sus ciudadanos. Lamentablemente, esta alcaldesa es de Morena. En el estado de Guerrero también tienen un gobierno morenista. La actual gobernadora no hizo tampoco lo que tenía que hacer. No previno y no coordinó junto con el gobierno federal y el gobierno municipal una contención a esto que iba a pasar. Es más, yo diría peor aún, la gobernadora de Guerrero se escondió. El gobierno federal de Morena tampoco hizo lo que tenía que hacer. No previno y no informó. No coordinó, no comunicó, no ayudó, no dio la cara. Solo dio un patético espectáculo en la carretera. Es necesario recordar que para este presupuesto de discusión que se tendrá para el próximo año, la prioridad tendría que ser la vida de los mexicanos. Y justamente no fue en 2021 el presupuesto de egresos la solución a los problemas. Recordemos que en ese 2021 se destruyó el fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales, que contaba con recursos para prevenir y atender las catástrofes naturales. Dinero, por cierto, que ocupó el gobierno mexicano en una refinería, en un aeropuerto y en un tren que lamentablemente no da respuesta a los ciudadanos. Aunado a esa destrucción de los fideicomisos y del Fonden, hoy lamentablemente el gobierno de López Obrador rechaza la ayuda que se requiere en estos momentos. Hoy es necesaria ayuda nacional e internacional. Increíblemente, este gobierno ocupa la tragedia con fines electorales.
impiden que las personas puedan entregar víveres, cobijas, artículos higiénicos, medicinas. Todo aquello que se necesita se requiere entregar ya, de forma directa a la población afectada. Lamentablemente, este gobierno prohíbe, desincentiva y critica a quienes quieren ayudar de buena voluntad. Y eso que hace este gobierno de Morena no es ético y por supuesto tampoco es humano. Hoy, más de 1 millón de personas en Acapulco y zonas aledañas sufren de sed, hambre y miedo. Muchos han perdido su casa o incluso todo su patrimonio. Los guerrerenses necesitan saber por qué Morena decidió no actuar, por qué la única advertencia a nivel nacional fue un tuit del presidente. La gente tiene derecho a saber por qué no hubo orden de evacuación y por qué no hubo refugios. Acapulco no tenía por qué sufrir tanto. Hoy, como senadora de la República y como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, solicité a la OEA su intervención para que, uno, se instale un corredor aéreo y marítimo humanitario con la finalidad de que las y los guerrerenses puedan recibir ayuda directa de la comunidad nacional e internacional. Es algo que se vuelve hoy indispensable. Dos, se inste al gobierno mexicano a que restablezca el fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales. Y tres, he venido a pedir a la OEA que se solicite a las autoridades mexicanas que permitan que quienes deseen ayudar puedan hacerlo sin necesidad de una intervención gubernamental. Lo que buscamos al acudir a este organismo multilateral es resolver la crisis que se vive en Acapulco, que se libere el paso para que todas las personas puedan ayudar de manera local, nacional o incluso internacional y por supuesto se reconstruya lo más rápido posible nuestro bello puerto de Acapulco. Es momento de apoyar a Acapulco y a las comunidades vecinas. Es momento de la solidaridad y de la unión entre los mexicanos. No es momento de división, no es momento de politiquería. Hoy, señor presidente, es momento del bien común, del bien de todos, más allá del partido político, más allá del régimen en turno. Muchas gracias. Me permito informarles que aquí ha sido entregado en este organismo, que es, por supuesto, sin lugar a dudas, un referente a nivel internacional y es claro, pues, que necesitamos más allá de discusión, más allá de diatriba, más allá de, pues, de divisiones políticas. Hoy lo que necesitamos es que Acapulco renazca. Muchas gracias, senadora. Tenemos 4 preguntas registradas hasta ahorita. Si alguien quiere añadir algo, lo puede hacer por el chat que tenemos en la fuente o en el chat mismo de este Zoom. Primero, Víctor Mayén le pregunta, una opinión de la senadora de que el presidente viola derechos constitucionales de los ciudadanos al dar la orden de que las Fuerzas Armadas monopolicen y concentren la ayuda humanitaria que la sociedad quiere llevar a Acapulco. Justamente por eso es que venimos hoy a la OEA. No puede ser que el presidente de la República, que el presidente de todas y todos los mexicanos detenga la ayuda que quiere dar la sociedad civil organizada o simplemente detenga la ayuda de cualquier mexicano que quiera colaborar para ayudar a las y los acapulqueños. Eso no puede pasar. El presidente López Obrador está regresando a México más de 40 años. Recuerdan que esa fue la discusión incluso cuando se llevó a cabo lamentablemente el temblor del 85. En aquella época, estamos hablando del siglo pasado, se discutía si la sociedad civil podía ayudar, nacional e internacional podía ayudar a los mexicanos. Pareciera que el presidente López Obrador está obsesionado con regresarnos al siglo pasado y eso no debe suceder, porque hoy no es momento de politiquería, hoy es momento de actuar todos juntos para ayudar a las y los acapulqueños. Gracias, senadora. Gerardo Cedillo le pregunta,
Hay denuncias de todo tipo, incluso de agresiones físicas de elementos del ejército, impidiendo el paso y saqueando a los que pretenden llegar a Acapulco y dejar víveres. ¿Ustedes pretenden sacar raja política de esta tragedia? ¿Desean, como dice el presidente, que haya más muertos y más desgracia? El presidente López Obrador se equivoca al querer dividir a los mexicanos con este tema. El presidente López Obrador debe entender que su prioridad es trabajar para todas y todos en Acapulco. Nadie quiere politiquería en este momento. Hoy todos exigen en Acapulco, en Guerrero y en todo México, hoy exigen solidaridad y un presidente a la altura de las circunstancias. Hemos visto cómo el puerto de Acapulco está devastado y no se necesita más división, no se necesita más confrontación. Hoy lo que requerimos es la unión de las y los mexicanos para ayudar a todos los guerrerenses, un pueblo que lamentablemente ha tenido por muchos años malos gobiernos y hoy les tocó una gobernadora ausente, una alcaldesa que no informó nada y un presidente de la República que se robó el fideicomiso que tanto ayudaba a los mexicanos. Dijeron que esos 103 fideicomisos, ¿recuerdan? Dijeron que los iban a destruir porque no ayudaban a México. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está el dinero de los fideicomisos que en el ejercicio fiscal 2021 ya no se tuvieron como mexicanos? Hoy no tenemos Fonden, no hay protección civil, no hay una estructura gubernamental para ayudar a las y los acapulqueños. Entonces, todo aquello que prometieron cuando destruyeron los fideicomisos fue una farsa. Gracias, senadora. Le pregunta, perdón, Félix Muñiz había pedido la palabra. Félix, ¿es sobre este tema o es sobre otros temas? Es sobre este tema, Sergio. Adelante, Félix, te doy la palabra. Adelante, por favor. Gracias, senadora. Un saludo hasta la OEA. Preguntarte primero, los incondicionales de este sistema, pues dicen que hay una campaña para, pues, desanimar a la sociedad civil en donar. ¿Existe esa campaña, senadora? No, hoy sin lugar a dudas, millones de voces se suman a la exigencia de un buen gobierno. Millones de mexicanos quieren que el gobierno les sirva a las personas. Millones de mexicanos hoy exigen que no haya un México militarizado. Hoy es claro que mujeres y hombres de todo el país respaldan a los guerrerenses. Es necesario dejar de dividir, es necesario dejar de confrontar a los mexicanos. El presidente de la República debe entender que los impuestos de los mexicanos es para ayudar, no para hacer obras faraónicas que no resuelven nada. Destruyeron 103 fideicomisos, incluido el Fonden, y México no está mejor. El dolor, el miedo que sienten los acapulqueños es terrible. Yo tengo familia en Acapulco. Mi madre es de Guerrero. Hemos podido comunicarnos hasta apenas hace un par de días con mis primos. Y lo que me dicen es que no hay agua, es que no hay comida, es que se tienen que quedar en su casa porque no pueden estar afuera más allá de las 8 de la noche. El miedo que están sintiendo los acapulqueños es brutal. Mientras tanto, el presidente de la República habla de su vacuna, habla de su popularidad, mientras en Acapulco, Guerrero, se está sufriendo. Es algo que el presidente debe de entender. Otra pregunta, senadora, que tengo es, precisamente, creo o no sé, como ya se está acostumbrando uno a que desaparezcan pues los órganos de gobierno, no sé si en el Senado todavía está la Comisión de Protección Civil
y qué posición está tomando esa comisión, si es que existe, porque yo no tengo conocimiento, y eso que cubro el Senado, de que exista esa comisión, y si en dado caso tendrían la necesidad de ir ustedes a través de esta comisión a verificar lo que está pasando en Acapulco, porque si hay una persona denunciante que se identifica como de Pichilingue, que denuncia una situación muy grave contra el ejército, dicen que es fake, pero si da su nombre, él tendría que ir a presentar su denuncia, senadora, y ustedes tendrían que ir también a Acapulco a testificar. Claro, a ver, mira, es evidente que los senadores de Morena no tienen la intención de ayudar al pueblo de México. Es claro que solamente reciben instrucciones del presidente López Obrador y que así como destruyeron los 13 fideicomisos del Poder Judicial y los 103 fideicomisos que protegían, ayudaban a los mexicanos, así como solamente obedecieron, van a obedecer también en este tema y van a buscar pretextos y van a encontrar excusas para no ayudar a los mexicanos. Yo lo decía en la tribuna, no puede ser que se hayan robado 10,000 millones de pesos y quieran subsanar este gran problema con un día de salario. Yo le decía a la senadora de Morena, yo aporto 10 días de mi salario, no uno, 10 días de mi salario, pero eso lamentablemente comparado con los 10,000 millones de pesos que destruyeron, no va a ayudar a las y los acapulqueños. ¿Por qué quieren con politiquería y con discursos que claramente solamente son para intentar, pues yo diría, tapar el ojo al macho, ¿no? Tratar de tapar el sol con un dedo? Con esos discursos piensan que la gente en Acapulco les va a agradecer. Lamentablemente hoy el Senado está secuestrado y no van a hacer nada que vaya en contra del discurso del presidente, ni en el Senado de la República, ni mucho menos en el gobierno federal. Impedir la ayuda de la sociedad civil organizada, de las personas que quieren ayudar a Acapulco, impedirles el paso, quitarles sus cosas, detenerlos, es la peor muestra del gobierno de López Obrador. No puede ser que ni ayuden ni dejen ayudar. Por eso, pero tendrían que ir una comisión de ustedes para que hablaran con los del ejército, porque precisamente hablan de que hay medios manipuladores, que no es cierto, que el ejército no les está quitando las despensas, que es una campaña. Entonces, que alguien con cierto rango, pues no sé, político, acompañe estas acciones de la sociedad civil para que dé testimonio. Y lo otro, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya dio alguna recomendación. ¿Qué pasa ahí? Calladita. Bueno, a la primera, por supuesto, necesitamos generar comisiones de investigación, necesitamos generar una comisión de investigación desde el Senado de la República, una comisión plural que pueda informar claramente por qué con 21 horas de anticipación el gobierno sabía del huracán y no le informó a los ciudadanos. Y por supuesto, exigirle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que fije una posición. No se pueden violar los derechos humanos y mucho menos se puede ante esta tragedia que se está viviendo en Acapulco. Si las personas quieren ayudar, deberían estar protegidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que ningún servidor público y ninguna autoridad los detenga y así, por supuesto, mujeres y hombres puedan ayudar de todo el país, incluso ayuda internacional a las y los acapulqueños. Gracias, senadora. Gracias. Gracias. Karina García también sobre el tema, senadora. Karina, tienes la palabra. Gracias, Karina. Karina, ¿nos escuchas? Karina. Permítame un segundo, jefa. Creo que no nos escucha o no tiene el micrófono prendido. Es que no quiero pasar a los siguientes temas hasta agotar este. No te preocupes, mi querido Sergio. Estoy aquí enfrente del obelisco en Washington, enfrente de la Karina. OEA a 26, 28 grados. Karina, no te Pero escuchamos. aquí ya estoy a sus órdenes. ¿Por qué no me puedes mandar la pregunta por el chat, Karina? O por audio en el WhatsApp, en el
en el chat del Senado y yo la hago. Sergio, ¿le puedo hacer mientras otra pregunta a la senadora? Si Ya van. aprovecho. Gallo, Mientras, mientras llega Karina. pues está aquí, pero como que no entra su audio. Sí los escucha, pero no veo que tenga acceso, dice. Bueno, pregunta Gallo en lo que intentamos solucionar. Karina, ¿por qué no te desconectas y te vuelves a conectar? Igual con eso se resuelve para que puedas hacer tu pregunta o mándamela por aquí o por el chat. Gallo, adelante, por favor. Sí, senadora, bueno, referente a la OEA, ya presentaste tu denuncia, pero sabemos que el presidente, pues esos organismos realmente es como hacer una llamada a misa. ¿Qué va a pasar si realmente la OEA le da una pues instrucción y no la acata? Bueno, sin lugar a dudas, para eso existen estos organismos multilaterales, para que podamos venir y buscar una solución internacional. Hoy, mi visita con el secretario general de la OEA, con el señor Almagro, fue muy clara y precisa. Necesitamos que la OEA se pronuncie. Necesitamos que haya un trabajo internacional para que las personas puedan ayudar a las y los acapulqueños y no sean detenidos por ninguna autoridad federal. Hoy, más que nunca, se requieren apoyos nacionales e internacionales. Lo dice claramente el oficio. Se instale un corredor aéreo y marítimo. Se inste al gobierno mexicano a que restablezca el Fonden y se solicite a las autoridades mexicanas que permitan que quienes deseen ayudar puedan hacerlo sin necesidad de la intervención gubernamental. Hoy he acudido a la OEA como senadora de la República, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y porque estoy convencida que soy la voz de millones de mexicanos. Necesitamos que organismos internacionales se pronuncien y el presidente López Obrador se dé cuenta que no se trata hoy ni de politiquería ni de sacar raja para ningún partido político. Se trata hoy de manera humana de ayudar a las y los acapulqueños. Quienes viven en Acapulco y los pueblos, los municipios colindantes, son más de 1 millón de mexicanos que hoy necesitan la ayuda de todas las personas. López Obrador no puede detener esa ayuda. López Obrador debería incluso de incentivar a las organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, para que ayuden, no detenerlas como está sucediendo. Gracias, senadora. Ya tenemos la pregunta de Karina. Le Sí. pregunta, dice, entiendo la lógica de pedir que organizaciones puedan distribuir apoyo, pero ¿usted considera que es politización el hecho de que Semar o Sedena distribuyan esa ayuda? ¿Existe desconfianza en parte de los elementos de las Fuerzas Armadas? ¿Hay evidencia de que estarían decomisando apoyos o solo rumores? Igualmente, ¿hay evidencia de que las Fuerzas Armadas estén impidiendo el paso o están deteniendo la ayuda de particulares? Hemos visto los videos en las redes sociales, hemos sabido que claramente se está parando y se está deteniendo a la gente que quiere llegar a ayudar a Acapulco. Eso no debe pasar. Y por supuesto, si el ejército, la defensa, la Secretaría de Bienestar o cualquier institución gubernamental quiere ayudar, bienvenidos, pero también que dejen que las y los mexicanos puedan ayudar, que permitan que haya, como lo estoy pidiendo aquí, un corredor aéreo y marítimo para que ayuda internacional también llegue a México. No puede ser que necesariamente se tenga que ayudar a través del gobierno, porque ya vimos que el gobierno es insuficiente, ya vimos que el gobierno no tuvo la capacidad, teniendo 21 horas de anticipación del huracán, no tuvo la capacidad de avisar. Algo por lo que se recordará siempre esta tragedia es porque no hubo ni presidente, ni gobernadora, ni alcaldesa que pudiera ayudar
a los acapulqueños. Es una infamia lo que ha hecho el presidente López Obrador. Ese día del huracán pasó horas hablando en su mañanera y nunca ocupó un minuto, un segundo para hablar del posible huracán que además ya se veía venir. Claro, el argumento de que cambió de categoría 3 a 5 en unas cuantas horas, sí, pero ya se sabía incluso que iba a ser de categoría alta. Hoy López Obrador lamentablemente está mostrando su peor rostro y nosotros desde aquí, desde la OEA, desde Washington, desde cualquier parte del país, como mexicanos, le estamos exigiendo por las redes sociales, en las redes personales de cada mexicano. Estamos pidiendo, señor presidente, deje que todos ayuden a los acapulqueños. Esto no es un asunto de política, esto no es un asunto de partidos, esto no es un asunto de la siguiente elección. Este es un asunto de que los acapulqueños en este momento no tienen agua, no tienen luz, no tienen internet, no tienen comida. Y entre más tiempo pase, las enfermedades por no tener agua se van a agravar. Es claro que el presidente López Obrador debe dejar la comodidad de su palacio y ponerse a actuar, ponerse en los zapatos, ponerse en las sandalias de los acapulqueños. Miren, yo toda mi vida, desde muy pequeña, porque les reitero, mi familia materna es de Guerrero, vi cómo Acapulco creció, cómo fue espacio para millones de personas. Todos los mexicanos, la gran mayoría de los mexicanos, tenemos una historia en Acapulco hermosa de nuestra niñez, de nuestra juventud. En algún momento fuimos a Acapulco. Hoy necesitamos todos regresarles a los acapulqueños ese cariño que nos han dado. Y no puede ser que el presidente de la República no sea capaz de tener corazón y dejar que se le ayude a los acapulqueños. Senadora, tenemos dos preguntas más, una de Karina y otra de Rubén Arizmendi sobre el mismo tema. Le pregunta a la misma Karina García, la denuncia que usted hace, ¿podría entenderse como, lo dice el presidente, como un llamado a no entregar ayuda a instituciones del gobierno? La llamada que hoy hacemos nosotros es totalmente al contrario de lo que dice el presidente. Lo que nosotros queremos es que ayude el gobierno, pero que también ayude a la sociedad civil y que también ayude a las personas de buena voluntad. Es necesario que hoy todas y todos ayudemos a las y los acapulqueños. No es un asunto de quién puede y quién no puede. Todos, en estricto sentido, todos debemos ayudar. Gracias, senadora. Rubén Arizmendi, para finalizar el tema, le pregunta si usted va a ir a Acapulco, si ya ha ido o cómo ha ayudado en lo personal. Sí, bueno, les acabo de mencionar, yo tengo familia en varios municipios de Guerrero y obviamente hemos estado en comunicación en lo posible, apenas hace 2 días, por cierto, porque no habíamos podido localizar a mis familiares. Es increíble lo que está pasando, no hay manera de poder llegar y después de estar aquí en esta representación en la OEA, por supuesto que lo que estamos haciendo en mi casa, por cierto, es organizarnos para tratar de ayudar a quien más lo necesita en este momento. Déjenme decirles que, miren, más o menos tardamos, ¿qué sería? 4 días en localizar a mis primos. 4 días. No sabíamos nada de ellos, por cierto, viven en una de las zonas más populares de Acapulco. Si ese miedo que sentí yo, si esa impotencia que sentí yo, han sentido todos los familiares de quienes están en Acapulco o incluso de los turistas que estaban en Acapulco, es un miedo que no deben de sentir ningún ciudadano ni ninguna persona en este país. Es claro que hoy es momento de ayudar, es momento de depositar a la Cruz Roja, es momento de ayudar. Nosotros tenemos, por supuesto, varios canales. La coordinadora del Frente Amplio por México tiene también un canal de organización para recibir ayuda, así es que es momento de ayudar y hagámoslo en la manera que podamos y sigamos exigiendo que lo podamos hacer de manera personal, de manera familiar
o de manera comunitaria, pero necesitamos seguir ayudando. Y como última pregunta sobre otro tema, Mayolo López le pregunta, senadora, si es pertinente la resolución que adoptó el INE para que los partidos postulen a 5 mujeres y 4 hombres a las gobernaturas en el próximo 2024. Bueno, yo presenté más de 50 iniciativas a favor de la paridad. Yo presenté la iniciativa que establece el principio de paridad en la Constitución, así es que para mí, sin lugar a dudas, es un gran logro histórico esta definición de línea a favor de las mujeres. Senadora, perdón, llegó una más no alcancé a verla, de Vero Macías. Le pregunté si solo entregaron el oficio o lo recibió el secretario general de la OEA y en caso de ser afirmativo, ¿cuál fue su respuesta a esta petición? Claro que sí, de manera personal, a las 9:30 en punto, horario de Washington, nos recibió el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, que déjenme decirles, fue muy generoso con su tiempo. Estuvimos platicando probablemente un poco más de una hora y cuarto. Le hicimos saber 2 grandes temas. Por supuesto, esto que está pasando en Acapulco, que es terrible, y también la necesidad de que este organismo multilateral pues haga un análisis sobre la violencia que se está sufriendo en todo México y la injerencia del crimen organizado en las próximas elecciones. Es necesario advertir que estamos ya en un proceso electoral en México y no podemos estar sujetos a las definiciones del crimen organizado. Es un tema importante para nosotros. Ustedes recordarán pues que reclamamos como oposición en las elecciones anteriores que ya había pues una parte lamentablemente importante de candidaturas en donde el crimen organizado define candidatos, define quién vota y define por quién se vota. Eso no se puede repetir y mucho menos se puede ampliar en las elecciones de 2024. Es necesario, pues, que este tipo de reuniones lo hicimos de manera personal con el secretario general y este tipo de reuniones demuestren a organismos internacionales como es la OEA, que hay una alta preocupación en México hoy porque hay un riesgo para la democracia y no podemos permitirlo como mexicanos. Senadora, no tenemos más preguntas registradas. Agradecerles su tiempo, agradecerles a las y los compañeros de la fuente y les estaremos enviando los materiales conforme los vayamos construyendo. Muchas gracias, querido Sergio. Desde aquí, desde la OEA en Washington, les agradezco su tiempo y por supuesto su acompañamiento a esta contramañanera. Yo sé que soy la voz de millones de mexicanos que quieren un gobierno que ayude, un gobierno que salve vidas, un gobierno que proteja. Y para eso es que hoy venimos aquí a la OEA a pedir que organismos internacionales sirvan de conducto para que el presidente de la República se ponga a trabajar y deje de estar pensando en las siguientes elecciones, que se ponga a pensar en la vida de cada una y cada uno de los mexicanos, que eso sin lugar a dudas es mucho más importante. Muchas gracias. Gracias, senadora. Gracias, hasta luego. Adiós. Bye. Bye, gracias, Gallo. Gracias a todos, bye.